¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Nosotros entregamos, ¿cierto?, a cada uno de ustedes, a cada una de las organizaciones que contratan nuestros servicios, les entregamos todo lo que necesitan para trabajar. ¿Por qué? Porque no necesitamos que trabajemos bajo esta construcción del ego de alguna manera que se ha estado haciendo en muchas organizaciones, que empezamos con una arquitectura más bien tradicional y fuimos poniéndole módulos para garantizar la seguridad y esto fue creciendo. Entonces finalmente nosotros nos encontramos en un mundo en donde tenemos herramientas para nuestros usuarios finales, pero también vemos islas de usuarios que están ocupando herramientas que ellos mismos promueven, ¿cierto? Que ellos mismos están promoviendo para usar porque la encuentran mejor y así se empieza a hacer lo que se llama el Shadow IT, ¿cierto? O el representante alternativo de IT, que es la persona que promueve justamente todos estos programas nuevos de chat, de videoconferencia, y se empieza a hacer en estas islas, porque no existe un trabajo estandarizado, ¿sí? Y al mismo tiempo, ya sabemos, ¿cierto? Ya sabemos que en noticias estamos viviendo todos hoy en día, ¿cierto? El constante riesgo de que nuestra información sea vulnerada, ¿cierto? Que nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, sea sustraído y ahí están todas nuestras cosas, ¿cierto? O que a lo mejor un disco duro se corrompa y perdamos la información. Los ransomware están a la orden del día, ¿cierto? Están llegando muchos virus a instituciones, muchas han sido afectadas y justamente nosotros estamos alerta a todos estos temas. ¿Y por qué? Porque como les decía anteriormente, nuestra intención es que dentro de una misma plataforma ustedes centralicen y estandaricen todas las herramientas que tradicionalmente uno consigue de una manera por separado, ¿cierto? Que tenemos facturación en distintos meses, tenemos distintos alcances del contrato, distintos tipos de soporte. Entonces, ¿cómo podemos centralizar eso y al mismo tiempo entregarle a toda la organización una forma estándar de trabajar, ¿cierto? ¿Les parece similar alguna de las herramientas, o sea, les parecen conocidas las herramientas que ustedes pueden ver ahí en las soluciones independientes, ¿cierto? Son las que nosotros conocemos hoy en día, que son las que han estado armando básicamente nuestra infraestructura o nuestros mismos usuarios han estado promoviendo. Y por el lado derecho, ¿cierto? En la parte de The Workspace tenemos el símil para cada una de estas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros, en la seguridad de Google, ¿cierto? Cuando les pregunto qué saben de Google o qué conocen de Google, ustedes ven esto, ¿cierto? Ven un buscador solamente. Y dicen, bueno, aquí es donde busco mi información, sé que YouTube algo tiene que ver y subo mis videos ahí, pero resulta que detrás de eso hay una infraestructura que nosotros hemos estado desarrollando en los últimos 16 años para entregarle a ustedes, ¿cierto?, la mejor tecnología, libre de virus, con alta disponibilidad y a un costo asequible, ¿sí? ¿Y por qué? Porque resulta de que entendemos cómo ha evolucionado la organización. Esta es la típica visión de la seguridad en una organización, en nuestro castillo, ¿cierto? Todos los que entran a esta empresa o a esta organización tienen que pasar por un detector de metales, tienen que sentarse en su computador, poner su contraseña, bloqueamos los USB, tomamos los accesos y no dejamos que entren a nuestros servidores centrales y empezamos a armar este tema de seguridad. Pero claro, si nosotros nos fijamos al momento de que aparece la pandemia y tuvimos que empezar a abrir puertas para que nuestros usuarios empezaran a acceder, vemos que nuestro ecosistema se encuentra con muchas soluciones adosadas, ¿sí? Muchas soluciones parches que nos llevaron al rumbo que estamos hoy, ¿cierto? Que todo empezó con que dentro de nuestra organización, esto se supone que tenía una animación, pero todo está dentro de nuestra organización, ¿sí? Y nosotros controlamos la navegación de nuestros usuarios, el web server, ¿cierto? Que no naveguen por Facebook, no naveguen por WhatsApp, tengo mi propio data center dentro, ¿sí? Tengo mis propios programas internos que llevan el control de la información o un software personalizado.
Y también tenemos nuestros servidores, ¿cierto?, de archivos centrales, como también tenemos la forma de acceder a través de Cloud Shell. Todo eso iba bien, hasta que empezamos con los accesos remotos. Necesitamos que una persona que estuvo en contacto con alguien tiene que estar en cuarentena, pero necesitamos que siga igual de productiva, ¿cierto? ¿Qué hicimos entonces? Muchas de las organizaciones optaron por contratar la VPN, ¿cierto? ¿Les parece que les suena conocido ese concepto? ¿Qué es lo que hace la VPN? La VPN simula que ese computador todavía está dentro del castillo, ¿sí? Es la única manera de hacer de que ese computador pueda salir de nuestro castillo, pero le emulamos el escenario para que el canal de información siga siendo segura a lo que antes solamente se podía acceder dentro de nuestro castillo. Pero junto con eso vino control de spam adicional, firewall adicional, empezar a legalizar todos los antivirus, ¿cierto? Servicios específicos de soporte, monitores de red y también contratación de conocimiento específico de personal. Entonces nos encontramos con también estos casos de personas que son hoy en día indispensables porque son la única persona que conoce la arquitectura, ¿sí? Y hay otras personas también que es lo contrario, que heredaron esa infraestructura. Entonces nosotros vamos y les demostramos este diagrama y les decimos, tenemos una propuesta distinta, pero ellos nos dicen, es que yo no tengo todos los accesos porque yo heredé toda esta infraestructura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Es esto, es en vez de que tengan 100 metros cuadrados de hardware, ¿cierto?, en alguna habitación dentro de su organización, virtualicen esos computadores, ¿sí? La posibilidad de que la información esté guardada dentro de nuestra nube, ¿sí? ¿Dónde guardan ustedes hoy en día el dinero? ¿Lo guardan en una caja fuerte en su casa? ¿Qué pasa si yo les dijera que yo tengo una caja fuerte en mi casa y tengo 2 Rottweiler, ¿cierto?, y alarmas con cerco eléctrico? Ustedes igual cuestionarían mi seguridad. ¿Cómo está guardando todo su dinero en una caja fuerte por mucho que sea segura su casa, ¿cierto? Esto es lo mismo. Es la invitación a guardar sus datos en lo que hoy es el banco de datos más seguro a nivel mundial, que es Google Cloud, ¿sí? Y en esto es donde nosotros, a través de un single sign-on o un acceso único que ustedes lo conocen, es donde loguean en su cuenta gratis de Gmail, cuando nosotros privatizamos el servicio de Google para organizaciones, ustedes no es que pierdan el @miorganización, ustedes van a loguear, pero en vez de poner solamente el usuario, van a poner usuario @el dominio y después una contraseña, y ahí van a entrar al ambiente privatizado de la misma tecnología con la que trabajamos nosotros dentro de Google, que eso va a incluir nuestros servicios de Google Workspace, que es todo lo que tiene que ver con la ofimática, la estandarización de trabajo de manera segura, ¿cierto? Vamos a tener toda la parte de GCP o Google Cloud Platform, que es donde nosotros podemos virtualizar servidores, bases de datos, de tal manera de que la inteligencia artificial se encargue de ordenar la información, de lo mismo si viene estructurada o no estructurada. Que nosotros podamos hacer clic y que Google haga las relaciones entre las bases de datos. Que nosotros podamos programar en cualquier lenguaje y Google se encargue de que si uno programó en PHP y el otro programó, o la otra, perdón, programó en Java, en JavaScript, que esos dos los podamos conectar y que Google entienda que son parte de un mismo programa. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para tener tiempo para ser más productivos. No necesitamos quedarnos enfrascados, ¿cierto?, en procesos tradicionales. Y todo lo que tiene que ver con seguridad, mantención, control de spam, control de virus, 0 day, control de spam del 99,9%, que toda la información esté segura cuando ustedes la accedan, ¿cierto? Y que sea la información que ustedes quieren, como hoy lo hacen la mayoría de ustedes, ¿cierto? La mayoría de nosotros en nuestro Gmail personal. Todo eso recae en la inteligencia artificial de Google, que está constantemente monitoreando listas negras mundiales, ¿cierto? Páginas que pueden ser de tipo phishing o similares, ¿sí? Y como les decía, finalmente la autenticación de Google, de alguna manera resumida, va a consistir en una única parte de acceso, ¿sí?, fuente de acceso, que va a ser nuestro login de Google, en donde, dependiendo
de la información que ponemos ahí es el servicio al que nos va a llevar. ¿Sí? ¿Se entendió? Cuando ustedes ponen su usuario en el Gmail sin arroba, van al Gmail gratuito automáticamente. Pero si yo quiero ir a mi cuenta de Google, que es la corporativa, pongo jjpedrero@google.com y ahí me lleva a la versión corporativa. ¿Sí? Ahora, cada uno de los servicios de Google está cifrado independientemente. Cada información que nosotros conservamos dentro de nuestros servidores está cifrada de manera independiente. Entonces no piensen que porque yo tengo Gmail gratuito y contratamos, por ejemplo, el Gmail corporativo, en algún momento se pueden fusionar los correos dentro de mi celular porque tengo las dos cuentas configuradas. Eso no pasa porque cada cuenta es distinta a la otra. Cada dato está cifrado de una manera distinta. ¿Bien? Y esto, como les decía, va a permitir de que ya la limitante no sea el dispositivo, no sea el lugar, sino que sea la conectividad. Lo que hace muy fácil reducir a que sea un solo factor el que necesitamos para que esto funcione, la conectividad. Si tenemos un buque de guerra, ya sabemos que perfectamente podemos tener un celular GPS que permita la transmisión de datos y como nosotros hacemos un bajo consumo de datos, dentro de unos segundos ya podemos sincronizar la información, podemos mantenernos comunicados, podemos hacer lo mismo con las personas que están en terreno o están haciendo quizá guardia, ¿cierto? O en alguna aduana. ¿Cómo mantenemos a todos ellos conectados? A través de un único sistema que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Somos agnósticos al dispositivo. ¿Por qué? Porque entramos a través de la navegación, a través del puerto 80, ¿sí? Y al momento de entrar, ustedes van a tener todas estas herramientas a su disposición. Correo electrónico, calendario, chat corporativo, videoconferencia. Videoconferencia que permite que se puedan unir personas desde una línea fija. Entonces, si ustedes me dicen, es que nosotros tenemos una base en la punta del cerro, ¿cierto? En un valle escondido en donde solamente llega una conexión MPLS, perfecto. No quiero ponerme técnico, pero en el fondo, si hay solamente un teléfono para llamar, yo puedo conectarme a una videoconferencia a través de ese teléfono, ¿sí? Entonces, eso también nos da la posibilidad de expandir todo el tema de cómo vamos a comunicarnos, ¿cierto? Ya no separar teléfono y videoconferencia, puede ser perfectamente una sola vía de comunicación. Bueno, vamos a tener todos los editores de documentos, que estos los pueden ocupar en su Gmail gratuito, por si después de esta sesión quieren salir a probar, y pueden editar documentos Office de manera gratuita dentro de Drive, dentro de su cuenta de Google. Entonces, eso quiere decir que yo también me puedo ahorrar licencias, ¿cierto? Que hoy en día quizás están siendo un costo para mí, instaladas en el computador, para que las personas comiencen a trabajar directamente en la nube y de esta manera cumplo dos propósitos. Uno es ahorrar costos y dos es que la seguridad, el documento va a estar seguro bajo el control de mi dominio, no del equipo en donde está, ¿cierto? Bueno, herramientas también para desarrollar aplicaciones sin código, paneles para hacer gráficos, ¿cierto? Y paneles de control de analítica, bueno, todas las herramientas de comunicación, ¿cierto? Y también todas las herramientas de administración. Todo esto viene incluido dentro de un solo paquete, no hay sorpresas, ¿sí? No hay cobro adicional por seguridad. Y eso es lo que nos lleva al punto siguiente. ¿Por qué no hay temas asociados a seguridad? ¿Por qué no hay cobros adicionales respecto a la seguridad? Porque hay un concepto que se llama el Zero Trust o la confianza cero, ¿sí? Y esto significa cómo yo puedo hermetizar mi organización. ¿Recuerdan el gráfico que les dije antes? El ecosistema tradicional obliga a que nosotros, ¿cierto? Yo también fui por muchos años soporte, estamos acostumbrados a que en la medida que se hace la grieta y empieza a filtrarse el agua, la vamos tapando. En la medida que una puerta, que alguno de nuestros usuarios o hay algún hacker que encontró una puerta, nosotros aprendemos a cerrarla, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Dado que nosotros nacimos en la nube, nosotros somos los que retenemos los datos, nosotros somos los que les entregamos las herramientas y todos ustedes lo privatizan bajo su dominio, esto implica de que ya su información no corre riesgo, porque va a estar bajo nuestra protección, en donde nosotros todo lo tenemos separado
por un nivel profundo de capas de seguridad, ¿sí? Cada capa está segmentada de la otra, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo ir a un data center de Google, no hay caso, no me van a dejar entrar, porque yo soy de otra área, ¿sí? Y así mismo va a pasar con el área de servicios, identidad, datos. Todas nuestras áreas están separadas por capas y cada capa trabaja completamente independiente de la otra, pero, ¿cierto?, por un mismo afán. Y nosotros, como se mencionaba anteriormente en las charlas anteriores, somos los líderes hoy en día de manejo de datos a gran escala, ¿sí? Nosotros estamos cada día analizando, cada segundo, analizando lo equivalente a lo que es el 44% de Internet como nosotros lo conocemos, porque nosotros tenemos una red que nos permite transferir la información a 1 petabyte segundo a nivel mundial, ¿sí? Eso son 1.000 millones de teras por segundo. ¿Y por qué? Porque la red importa. Nosotros no pasamos, ¿cierto?, por distintos proveedores de ISP, ¿cierto?, y hablamos con fibras ópticas, sino que lo que nosotros hacemos es establecer un punto de presencia dentro de cada uno de los países y de esta manera solamente el interventor de entre el usuario y Google y el punto de acceso de Google, el punto de presencia de Google, va a ser el proveedor de Internet. No que tuve que viajar a Chile, desde Chile tuve que viajar a Colombia y desde Colombia tomé una fibra y ahí me pude conectar con Estados Unidos, ¿sí? Nosotros tenemos puntos de presencia en cada lugar del mundo, ¿ya? Y acá está el mapa para que lo tengan más claro. Este es un mapa de nuestra red en donde la fibra es nuestra, ¿sí? Nosotros la fabricamos y hacemos conexiones entre cada uno de los puntos de presencia, que son los amarillos, ¿cierto?, como también en los puntos azules, que son los puntos edge o puntos de conexión de nodo, ¿sí? Y nuestra fibra, como les decía, nosotros la fabricamos directamente y la lanzamos por el fondo submarino, como se ve, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿y ese cable que conecta a Estados Unidos acá con el punto en Chile, cómo fue lanzado? Fue lanzado, fabricado, ¿cierto?, y directamente al fondo submarino, en donde incluso hemos sido víctimas de ataques de tiburones, pero ha aguantado la fibra correctamente y de esta manera logramos hacer las conexiones entre todos estos puntos de red, ¿sí? ¿Y por qué? ¿No se han preguntado por qué a veces por qué el Gmail les abre igual de rápido aquí en Chile que si van a otro país, el Gmail gratuito? ¿Sí? Dicen, qué raro, si yo creé la cuenta en Chile debería funcionarme más rápido quizá en Chile y en otra parte más lento. No, es porque nosotros toda la información que se sube a Google, ¿cierto?, es fragmentada, multiplicada y cifrada y se reparte a nivel mundial, como en una gran juguera. Nosotros no guardamos como objetos la información en nuestros data centers. Ustedes, si es que lograran traspasar la seguridad a un data center de Google y sacaran un rack de disco duro, no van a encontrar jj.doc. No, eso no existe, sino que existen bits de datos correspondientes a videos, a documentos, a mapas de Google que están cifrados y están todos distribuidos de manera aleatoria a nivel mundial. ¿Y quién es o qué es la herramienta que permite recrear eso? Entonces nosotros nos vamos a Australia y abrimos nuestro correo electrónico y Google, con su inteligencia artificial, va a tomar esos bits de datos más cerca del objeto que ustedes necesitan recuperar y se los va a armar y se los va a mostrar. No es que esté guardado como tal dentro de Google. Eso es lo que hace que nosotros, a la fecha, ¿cierto?, seamos hackeables, porque no existe la información en forma de objeto guardada, existe en forma de caché cifrado. ¿Sí? Bien, ¿y cómo nosotros garantizamos de que no entre información o que no hayan hackers? Y eso es porque nosotros diseñamos y fabricamos nuestro propio chip que permite separar lo que es la información correspondiente a Google con cualquier otro tipo de información que pueda venir disfrazada de otra cosa, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Porque nosotros trabajamos bajo un cifrado que, a pesar de que viaja por el puerto 80,
hace de que la información quede codificada de tal manera de que solamente este chip pueda descifrarlo. Y ese chip reconoce el dominio al cual se está subiendo, el origen, ¿cierto? Y todas las propiedades asociadas al documento para garantizar de que este objeto sea efectivamente el objeto que es y esté libre de virus o de cualquier tipo de ataque. ¿Bien? Eso es lo que hace que nosotros podamos garantizar que toda la información va a estar cifrada, tanto en reposo como en tránsito, y además que le podamos agregar llaves externas por si alguno siente de que quizá la seguridad de Google no es suficiente y quiere adicionar una llave para rescifrar, ¿sí?, o sobrecifrar lo que ya Google está cifrando. También tenemos eso. ¿Y por qué yo digo que está encriptado o cifrado, cierto, que es la palabra correcta? En reposo, porque cuando nosotros tenemos la información que intercambiamos con Google, no queda guardado en el caché del computador en forma legible, queda cifrado. De hecho, en el cifrado más potente que existe hoy en día, que es el AES-256, se transporta cifrado a Google, y es el chip Titanium el que dice, ok, yo voy a segmentar qué es lo que es legítimo de nosotros, ¿cierto? Y qué es lo que es alguna otra posibilidad de suplantación de identidad o algo más. Otra cosa que es muy importante, ¿cierto?, es no olvidar de que en el momento en que ustedes comienzan a trabajar con nosotros, en el momento en que ustedes empiezan a trabajar con la nube de Google, ustedes también van a adquirir todas las certificaciones que asocian a esa información. Todas las ISO de retención y auditoría de la información, SOC 2 y SOC 3, auditorías que se demoran 3 años en hacerse. Prácticamente ninguna empresa en Chile lo tiene. Nosotros, al tenerlo, ¿sí?, y ustedes almacenan la información, también privatizan esas certificaciones. Entonces también pueden decir que ustedes cumplen con las normativas mundiales de conservación y auditoría de datos. ¿Entienden? Y al mismo tiempo, al hacer el cambio, liberan esos 100 metros cuadrados, ¿cierto?, de espacio de fierro que tenían, que les consume electricidad, que tienen que tener un generador de emergencia, que tienen que tener personas haciendo ronda, cámaras de seguridad. La refrigeración, hay que mantener esos servidores, ¿cierto?, a baja temperatura. Todo eso podemos ahorrarlo, que si ustedes sacan el total, van a ver que externalizar estos elementos ayudan justamente a bajar el presupuesto, y si hacemos un análisis del retorno de la inversión, ustedes van a ver resultados increíbles, ¿sí?, de cómo a los 3 años ustedes van a tener un retorno de inversión enorme y sin necesidad de hacer muchos cambios, sino que enfocarse en las personas. Si al final este tema es de las personas. Por eso les di el ejemplo del banco. No quiero irme muy atrás, pero lo mismo pasaba con la correspondencia y el fax. Que uno mandaba un fax y después decía, ya, pero ¿tú me mandaste el fax? ¿Sí? Después pasó con el tema del fax y el correo electrónico. Ahora está pasando con la nube, es parte de la evolución, no confiar, ¿cierto?, en la digitalización. Pero no olvidemos, ¿ya?, y este es un punto muy importante, no olvidemos que nuestra área IT se está llevando todo este peso, ¿ya? Y las cosas empiezan a fallar y nosotros empezamos a quejarnos, pero al final no tomamos en consideración que el área TI también está haciendo trucos, ¿cierto?, magia, para poder mantener todo este ecosistema tradicional funcionando de la manera que yo les mencionaba. Y por lo mismo, nosotros dentro de nuestra oferta entregamos paneles que no solamente me entregan una auditoría de la salud, de la seguridad actual de la información, sino que me entrega un panel en donde yo pueda ver cuántos casos de phishing hubieron, cuántos archivos han sido compartidos externamente, internamente, cuántos correos rebotaron, cuántos no. En fin, lo que ustedes se imaginen lo puedo ver en ese dashboard. Y finalmente una herramienta de investigación. Imaginemos que licitación X salió antes de tiempo, se viralizó y ahora, ¿cierto?, no hay forma de controlarlo. Nosotros podemos desde la consola poder crear una investigación y Google va a hacer una traza desde el momento que se creó el documento hasta el momento que fue compartido y nos va a mostrar toda la vida de cómo se comportó ese documento. Y así nosotros vamos a tener la evidencia para decir, esta fue la persona, se la copió esta otra persona a tal hora y así.
y vamos haciendo la traza completa para poder tener datos que respalden, ¿cierto?, lo que nosotros indicamos que sucedía. Entonces, resumiendo, por un lado vamos a tener protección de malware, protección de virus en general. En Google no existen los virus, porque les mencionaba que cuando nosotros subimos información se fragmenta, ¿cierto?, se replica y se cifra. En esta fragmentación, Google hace análisis. Si se encuentra código malicioso, se quita y se arma el objeto de manera correcta, ¿sí? Ahora, si es un archivo infectado, se va a subir como un archivo infectado, pero no va a infectar el drive. No es que ustedes pongan en riesgo después que una persona baje ese archivo y se contagie, ¿sí? Ese archivo ya quedó limpio. Insisto, lo pueden probar esto con su Gmail personal. Pueden llegar a la casa y si tienen un computador infectado, súbanle un archivo a su cuenta a ver qué va a pasar. No va a pasar nada. Porque imagínense, se caería el 80% del mercado móvil, que es Android, ¿sí? ¿Qué haríamos sin YouTube? ¿Qué haríamos sin el buscador? Entonces, es mucha la responsabilidad que nosotros tenemos para guardar la información. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de bloquear adjuntos. Nosotros somos hoy en día la única organización, la única empresa que tiene el poder de analizar no solamente el adjunto, sino que analizar si es que el adjunto viene con un vínculo a una página fraudulenta, ¿sí? O sea, hacemos a un nivel de profundidad el análisis que hoy en día ni una empresa lo ofrece, ¿cierto? Y por supuesto la protección Zero Day. Nosotros tenemos oficinas en Oslo, en la central de Internet, como también tenemos especialistas que están básicamente junto con la inteligencia artificial todo el día monitoreando Internet, todo el día monitoreando las listas negras que existen, todas las amenazas que aparecen. Entonces, nunca va a pasar de que nosotros vamos a poner en riesgo la información, a pesar de que sea una amenaza inmediata, ¿sí? Lo mejor también, vamos a erradicar o minimizar, diría yo, ¿cierto?, el error de usuario. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando entran a Gmail no hay otra forma de hacer otras cosas. No hay que sin querer pasó el gato por el teclado y se me borraron todos los correos o me salió un error en mi sistema operativo. Eso es lo que nosotros queremos. Necesitamos que el usuario no tenga problemas, que el usuario sea productivo, que el administrador no esté saturado por mantener a estos usuarios productivos y mantener la estabilidad de toda la plataforma y que haya un estándar de trabajo, ¿sí? No van a haber pérdidas de datos, como les dije, no van a haber archivos corruptos, ¿cierto? Y se pueden hacer vistas previas sin necesidad de editar. Entonces así también eliminamos un poco la versionitis, ¿cierto? Entonces vamos a tener protección de phishing, nosotros vamos a poder configurar DKIM, DMARC, ¿cierto? Todos los tipos de registros que hoy en día existen para poder legitimizar la identidad de nuestros correos electrónicos en Internet y de esta manera nosotros bajamos, ¿cierto?, la probabilidad de ser atacados por algún tipo de phishing. Protección de spam, por supuesto, nosotros no solamente, como les dije, estamos monitoreando ataques, sino que también todos los ataques que también tienen que ver con bombardeo de marketing, ¿cierto? Nosotros estamos constantemente verificando y en tiempo real, o sea, cada correo que llega a una cuenta de Google, primero se analiza el origen, ¿sí? Y de eso en tiempo real se analiza con las listas negras o se analiza con posibles listas de fraude que existan. Y eso va a determinar si es que el correo llega a spam o no. No es un gatillo como antes funcionaba, es inteligencia artificial que hace todo esto, ¿cierto?, en tiempo real. Y finalmente, nuestro compromiso, ¿ya? Ustedes nunca han visto un anuncio, por ejemplo en YouTube, que es una herramienta pública, ustedes sí ven anuncios, pero ¿alguien ha visto un anuncio en Gmail, por ejemplo, en el Gmail personal? No, porque nosotros valoramos la información y la privatización de la misma. Entonces, nosotros nunca vamos a molestarlos con anuncios dentro de la privacidad de sus cuentas. Ustedes son los propietarios de los datos. Una vez que si ustedes dejan de ocupar la cuenta de Google o cierran su cuenta de Google, después de 180 días se borra de la faz de la tierra todo el registro y no hay forma de recuperarlo. Y que todas las aplicaciones van a poder ser asequibles en cualquier momento. Y finalmente que ustedes mantienen el control y la auditoría de todas las aplicaciones y de los caudales de información
y cómo se comportan dentro de la nube. Bien, eso era. Muchísimas gracias por su tiempo.